Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva exploración de temas clave. Hoy nos vamos a meter de lleno en el Diario Oficial de Colombia, el del 24 de octubre de 2025. Así es. Tenemos sobre la mesa un conjunto de decretos, de resoluciones, que tocan fibras, la verdad, muy sensibles. Sí, temas importantes. Desde la reparación a víctimas del conflicto, el apoyo a agricultores, hasta, bueno, la protección de un patrimonio ancestral como las semillas, ¿no? Y también el fortalecimiento de la transparencia en el sector público. Efectivamente. Lo interesante del Diario Oficial es justo eso, que nos muestra cómo el Estado intenta responder a desafíos complejos y muy diversos. Usa distintas herramientas normativas. Claro. Hoy veremos cómo se busca equilibrar derechos históricos, necesidades económicas urgentes, también protección cultural y ambiental, y bueno, la siempre necesaria lucha contra la corrupción. Nuestra tarea será entonces desentrañar lo esencial de algunas de estas nuevas normas, sobre todo las del Ministerio de Agricultura, ¿verdad? Principalmente, sí. Pero también echaremos un ojo al Ministerio de Ambiente. Queremos entender no solo qué dicen, sino qué implican en la práctica. ¿Listos para este análisis? Adelante. Comencemos por una norma que aborda una deuda histórica, diría yo, con las víctimas del conflicto que están fuera del país. Ah, sí. Hablamos del Decreto 1117 de 2025, del Ministerio de Agricultura. Entiendo que regula la compensación económica por tierras perdidas para víctimas en el exterior. Pero, ¿qué es lo realmente novedoso aquí? A ver, lo central acá, digamos, es el pragmatismo, ¿no? Este decreto, que se basa en la Ley de Víctimas, la 1448, y una reforma reciente, la 2421, pues ofrece por primera vez una vía clara para que las víctimas en el exterior reciban dinero. Dinero como compensación por sus tierras. Exacto. Es una alternativa a la restitución física. Reconoce que para mucha gente que vive fuera, pues volver a la tierra puede ser inviable, peligroso, o simplemente no lo desean. Claro. Y los equipara en derechos a las víctimas dentro de Colombia. Ojo, sin importar su estatus migratorio afuera. Entiendo la lógica de ofrecer una alternativa que sea viable. Pero ¿cómo funciona? ¿Es algo que se concede así nomás, automáticamente? No, para nada. Debe ser solicitado voluntariamente por la víctima. Ah, ok. La solicitud se presenta por escrito, directamente o con un abogado, ante la Unidad de Restitución de Tierras o los jueces especializados. Entiendo. Y un punto crucial es el cuándo. Pueden pedirla en cualquier momento del proceso de restitución, pero antes de que haya sentencia, incluso si ya empezó el proceso. Sí. Incluso fíjate, si ya hay una sentencia que ordena devolver la tierra físicamente, pero eso no ha ocurrido, la víctima en el exterior puede solicitar cambiarla por la compensación económica. Eso sí que es una flexibilidad importante. Vaya, le da poder de decisión a la víctima según sus circunstancias actuales, ¿no? Exacto. Pero, a ver, ¿no existe el riesgo de que esto se perciba como una forma más fácil, digamos, de pagar, en lugar de abordar la restitución territorial, que tiene un significado mucho más profundo, a veces hasta espiritual, para las comunidades? Es una tensión válida, sí, y reconocida. El decreto intenta equilibrarla. Por un lado se basa en principios como la igualdad, la libre circulación, tratados de derechos humanos. Ajá. Por otro, subraya que esta norma se construyó con participación de víctimas en el exterior, como lo exigía la ley. La idea es que sea una opción informada y voluntaria, no una imposición. Que la decisión sea realmente de la víctima. Eso es. La orden de pago viene de los jueces de restitución y el dinero sale del fondo de la unidad de restitución. Además, se exigen mecanismos de transparencia, un sistema digital para consultar, atención en consulados, para que el proceso sea lo más claro posible. Queda claro que busca ser una solución práctica, aunque ese debate sobre reparación simbólica versus económica, bueno, siempre estará ahí presente. Siempre. Pasemos ahora de esta reparación, que es de largo aliento, a un apoyo más inmediato. Hablemos de los arroceros en Arauca. Sí, aquí cambiamos a la resolución 000354 de 2025, también de Agricultura. Esta modifica una resolución muy reciente, la 328. Ajá. ¿Y para qué? Para ajustar un apoyo a pequeños y medianos productores de arroz paddy verde específicamente en Arauca.
El contexto es una crisis, la verdad. Precios de venta bajos y costos de producción altos. Sobre todo el transporte para sacar el arroz del departamento hacia mercados como Casanare o Los Santanderes. Ok, crisis de precios y costos. ¿Y en qué consiste este apoyo? ¿Se trata de un subsidio directo al precio? No exactamente al precio, sino al transporte. Es un apoyo económico directo para cubrir una parte del costo fijo de mover el arroz desde Arauca a esos otros departamentos. Entiendo, al costo de transporte. Sí. La resolución anterior ya lo establecía, pero esta nueva, la 354, introduce ajustes para que funcione mejor. Por ejemplo, extiende la vigencia del apoyo hasta el 30 de diciembre de 2025, o bueno, hasta que se acabe el presupuesto asignado. Mencionaste ajustes para que funcione mejor. ¿Qué tipo de cambios se hicieron para agilizarlo? Porque a menudo estos apoyos se quedan como enredados en trámites, ¿no? Exacto, esa es la intención, evitar eso. Se afinaron varios detalles del procedimiento. Por ejemplo, se clarifica cómo las organizaciones, las cooperativas, las asociaciones deben certificar a sus miembros para acceder al apoyo, buscando simplificarles el proceso. Bien. Se reajustan las etapas y los documentos necesarios para el cobro, la inscripción, las facturas de venta y transporte, la cuenta de cobro. Se busca que el desembolso sea más eficiente. Que la plata llegue. Que llegue, sí. Y hay un detalle interesante. Se le da flexibilidad al ministerio para usar, y cito, la forma de contratación más práctica para operar el programa en el último trimestre. ¿Y eso por qué? De año, incluso si el contrato inicial, creo que era con la bolsa mercantil, termina antes. Es una señal de que se quiere evitar interrupciones en la ayuda. Parece un esfuerzo por responder a una emergencia económica muy localizada, muy puntual. ¿Y cómo justifica el gobierno este tipo de intervención directa en el mercado? Bueno, se basa en bases legales sólidas, principalmente la Constitución, que protege especialmente la producción de alimentos y reconoce al campesino como sujeto de derechos. Claro. También la Ley 101 de 1993, que permite al gobierno dar incentivos temporales para proteger el ingreso rural en circunstancias especiales. Y además, se apoyan en sentencias de la Corte Constitucional que avalan la intervención estatal para equilibrar relaciones desiguales en el campo y apoyar a pequeños y medianos productores. Bien, de la economía pasemos ahora a la cultura y el ambiente, un tema que me parece fascinante. La protección de semillas nativas de maíz. La resolución 000355 de 2025. Así es. Esta resolución es una respuesta directa a una sentencia muy relevante de la Corte Constitucional, la T-247 de 2023. La recuerdo, ¿sí? Esa sentencia protegió los derechos de varias comunidades indígenas frente a la pérdida de sus variedades de maíz nativo y criollo, mencionando explícitamente el riesgo que representan los cultivos transgénicos cercanos a sus territorios. Y recuerdo que esa sentencia tenía efectos intercomunis, es decir, que debía aplicarse a otras comunidades en situaciones similares, aunque no hubieran estado en el caso original. ¿Cómo? ¿Cómo aterriza eso esta nueva resolución? Precisamente, lo que hace es crear el procedimiento para hacerlo realidad. Las comunidades indígenas que no fueron parte de esa tutela, pero que enfrentan riesgos parecidos, ¿Cómo cuáles? pues pérdida de sus semillas tradicionales, presencia de transgénicos cerca o afectación a sus prácticas culturales ligados al maíz, ahora pueden solicitar formalmente al Ministerio de Agricultura que se les apliquen las mismas órdenes de protección de la sentencia T-247. Ok. ¿Y qué tienen que hacer estas comunidades? ¿Es un proceso muy complejo? Bueno, deben presentar una solicitud a la Dirección de Innovación del Ministerio. Tienen que acreditar quiénes son, con documentos del Ministerio del Interior, y autorizar el posible ingreso de funcionarios para verificar la situación. ¿Y las pruebas? Exacto. Lo interesante son las pruebas que pueden aportar para demostrar que su caso es análogo al de la sentencia. Pueden ser desde evidencia de presencia de transgénicos, incluso pruebas rápidas hechas por ellos mismos. Ah, mira. Sí, documentos sobre amenazas a sus sistemas alimentarios, pruebas de acciones de autoprotección que ya estén haciendo, como bancos de semillas comunitarios, o estudios sobre su relación cultural con el maíz. Una vez que la comunidad presenta su caso, ¿qué hace el ministerio? El ministerio inicia un proceso oficial, y aquí hay un actor clave. Se le ordena al Instituto Colombiano Agropecuario, al ICA, hacer un informe técnico. El ICA entra en juego. Sí, el ICA debe verificar la situación en el territorio. Esto puede incluir visitas acordadas con la comunidad
Y toma de muestras, siempre con consentimiento informado, para detectar si hay presencia de transgénicos. El ICA tiene un plazo para entregar ese informe. 30 días hábiles, creo que leí. Así es, tras la visita. Con toda esa información, la solicitud de la comunidad, sus pruebas y el informe técnico del ICA, el Ministerio toma una decisión final, si extiende o no las órdenes de protección de la sentencia T-247 a esa comunidad específica. Y si dice que sí. Si la respuesta es sí, se activa una ruta de atención para proteger sus semillas. Suena bien en el papel, pero proteger semillas nativas frente a transgénicos, que a veces se dispersan por el aire, por intercambio, parece un desafío enorme en la práctica, ¿no? ¿Cómo se espera que funcione esta protección más allá de la detección inicial? Es un desafío gigantesco, sin duda. La resolución establece el procedimiento para activar la protección, pero la implementación efectiva requerirá un monitoreo constante, planes de manejo específicos para cada territorio y una fuerte participación de las propias comunidades como guardianas de sus semillas. Claro, el rol de la comunidad es clave. Fundamental. La norma cita el Convenio 169 de la OIT, reconociendo el derecho indígena a controlar su patrimonio cultural, incluyendo las semillas. Este procedimiento es un primer paso para materializar ese derecho frente a una amenaza concreta, pero la tarea de protección real es continua y muy compleja. Un tema crucial, sin duda, y hablando de asegurar que las cosas funcionen bien, no solo se trata de proteger bienes externos como las semillas, sino también de asegurar la integridad dentro de las propias instituciones. Eso nos lleva a la resolución 000356 de 2025 sobre transparencia y ética. Exactamente. Esta resolución busca, digamos, poner orden y coordinar cómo todas las entidades del sector agropecuario, pesquero y de desarrollo rural implementan sus programas de transparencia y ética pública, los PTP. ¿Los PTP? Sí, esto no es una idea nueva. Responde a una obligación legal de la Ley 2195 de 2022, la Ley Anticorrupción, que exige a todas las entidades públicas tener estos programas para identificar y controlar riesgos de corrupción. Ok. ¿Y qué les exige concretamente esta resolución a las entidades del sector agricultura? ¿Es más papeleo o son acciones tangibles? Busca ser tangible, sí. Les da como una hoja de ruta. Deben formular sus programas siguiendo lineamientos nacionales, con plazos definidos para finales de 2025. Pero va más allá del papel. Exige compilar sus normas anticorrupción, diseñar medidas antisoborno adaptadas a sus riesgos. ¿Cómo qué tipo de medidas? Pues tener canales de denuncia claros y seguros para funcionarios y ciudadanos, aplicar debida diligencia en contratos o relaciones clave, y conectarse a redes de monitoreo como Renova. Y la clave, como siempre, está en la implementación, ¿no? ¿Qué pide la resolución para asegurar que no se quede en un documento guardado en un cajón? Ahí está el reto, claro. Exige acciones pedagógicas sobre acceso a información. Pide publicar detalles de auditorías y contratos de forma accesible y actualizada, con enlace al SECOP. Que sea fácil de encontrar. Exacto. Fortalecer los canales de denuncia con protección al denunciante. Y muy importante, facilitar la participación ciudadana de organizaciones sociales, grupos étnicos, campesinos, en el seguimiento de la transparencia. También deben llevar registros de denuncias para análisis preventivo. Menciona también los programas de transparencia y ética empresarial, los PTTEI, que son para empresas privadas. ¿Cómo se conectan esos dos? Es un punto interesante. Los PTTE buscan lo mismo, prevenir corrupción y soborno, pero en el sector privado. La resolución dice que si una entidad del sector público agropecuario, por su naturaleza, quizás una empresa mixta o una que maneje grandes contratos, también está obligada a tener un PTTE privado, debe informar sobre sus avances al ministerio. Ah, para asegurar coherencia. Exacto. La idea es asegurar coherencia entre la ética pública y la ética empresarial dentro del mismo sector. Y define responsabilidades, de forma muy burocrática, o más bien práctica. Intenta evitar lo conceptualizado como responsabilidades compartidas. Básicamente, dice que la transparencia es tarea de todos, desde la alta dirección que marca la pauta, el ejemplo desde arriba. Claro, pasando por los equipos que ejecutan los procesos día a día, las oficinas de planeación que administran el programa, hasta las oficinas de control interno que auditan. Es un enfoque como en cascada, ¿no? Para que la responsabilidad no se diluya. Esta resolución, de hecho, actualiza una anterior, buscando darle más músculo al tema. Un marco que busca ser integral. Ahora,
¿Qué tan fácil será implementarlo en la práctica en entidades tan diversas como las del sector agropecuario? Esa es una pregunta abierta. Totalmente. Y para cerrar nuestro recorrido por el diario oficial de hoy, una mirada rápida a otra cartera, Ambiente. Sí, es la resolución 1516 de 2025 del Ministerio de Ambiente. Es más específica, pero importante. Reglamenta cómo va a funcionar el Comité Nacional para la Gestión de Pasivos Ambientales. Ah, los pasivos ambientales. Exacto. Este comité se creó por ley en 2023 para enfrentar el problema de los daños ambientales heredados, ¿no? De actividades pasadas que nadie se hacía cargo. ¿Y qué establece esta resolución sobre ese comité? Pues define su rol. Será un órgano para coordinar a todas las entidades involucradas en la gestión de estos pasivos. Detalla sus funciones, como impulsar la política nacional sobre el tema, seguir los planes de acción para los sitios contaminados prioritarios y dar lineamientos técnicos. ¿Y quiénes lo integran? Define quiénes lo integran. Es una mezcla amplia que incluye varios ministerios, entidades territoriales, autoridades ambientales, también comunidades étnicas, gremios y la academia, buscando asegurar una visión completa del problema. Otro ejemplo de cómo se intenta abordar un problema complejo y de largo plazo, como la contaminación histórica, a través de la coordinación entre muchas instituciones. Una tarea sin duda monumental. Monumental, sí. Bueno, hemos cubierto bastante terreno hoy, ¿eh? Explorando estas normas del 24 de octubre de 2025. Vimos cómo el gobierno busca actuar en frentes muy distintos: la reparación a víctimas en el exterior, el apoyo económico a agricultores en crisis, la protección de semillas nativas como patrimonio biocultural. Exacto. El fortalecimiento de la lucha anticorrupción en el agro y la organización para gestionar los pasivos ambientales. Lo que emerge, yo creo, es un retrato de un Estado intentando traducir leyes generales y decisiones judiciales en procedimientos concretos, ¿verdad? Se busca ofrecer compensación económica como una opción real de reparación, dar soporte focalizado ante dificultades económicas, ¿Proteger saberes ancestrales? sí, frente a presiones modernas, y construir estructuras de gobernanza más transparentes y éticas. Son respuestas a problemas complejos usando las herramientas administrativas disponibles. Claro, pero cada una de estas normas, por detallada que sea, pues abre interrogantes sobre su aplicación real. ¿Llegará la compensación a tiempo a las víctimas? ¿Será suficiente el apoyo a los arroceros? ¿Podrá el procedimiento proteger eficazmente las semillas en territorios remotos? ¿Y esas medidas de ética? ¿Cambiarán realmente las prácticas? Exacto. ¿Cambiarán realmente las prácticas con los programas de ética? Exactamente. Y esa es la reflexión final que quizá podemos dejar. Si bien estas regulaciones son pasos importantes en el papel, porque definen derechos, procesos, responsabilidades, el gran desafío siempre está en la implementación cotidiana. En el día a día. Ahí está. ¿Cómo cerrar esa brecha entre lo que dice la norma y lo que viven las personas? ¿Cómo asegurar que los beneficios lleguen, que la protección sea efectiva en contextos tan diversos y a veces conflictivos, y que las medidas anticorrupción realmente permeen la cultura institucional más allá de cumplir un requisito formal? Cierto. Esa tensión entre la ley escrita y la realidad vivida es lo que exige una observación constante y, ¿por qué no?, crítica de cómo funcionan estas políticas en el terreno. Una reflexión muy necesaria. Con esto concluimos nuestro análisis de hoy. Gracias por acompañarnos en esta inmersión.